Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Monteiro y hoy con mi compañero Jorge Carcetti vamos a estar hablando sobre las drogas antiarrítmicas. En esta clase vamos a estar hablando primero que nada levemente sobre cómo es que funcionan los potenciales de acción de las fibras sódicas y de las fibras cálcicas del corazón. Luego vamos a estar hablando un poquito sobre cada uno de los 4 grupos principales de drogas antiarrítmicas y por último vamos a hablar sobre otros grupos de drogas antiarrítmicas que quedan por fuera de esta clasificación. Comenzaremos entonces hablando de los potenciales de acción de las fibras sódicas del corazón. Las fibras sódicas, también llamadas fibras rápidas, son las fibras que predominan en el tejido ventricular y serán las mayores responsables de la contractilidad cardíaca. El potencial de acción de la fibra sódica se caracteriza por una despolarización muy veloz que genera un influjo muy fuerte de sodio a la célula en la llamada fase cero del potencial de acción. La apertura de los canales de sodio que generan esta despolarización es muy breve, cambiando rápidamente la conformación de estos a su estado inactivo, momento en el cual no podrán volver a activarse, dando inicio al periodo refractario efectivo. Posteriormente a esta rápida despolarización, se continúa una salida de potasio a través de una corriente transitoria que genera una leve caída del potencial, produciendo la muesca típica de la fase 1 del potencial de acción. Luego, durante la fase 2 o fase de meseta, se producirá un influjo de calcio a las células a partir de los canales de calcio de tipo L. El aumento de la concentración intracelular de calcio da lugar a la liberación de más calcio por parte del retículo sarcoplásmico, momento en el que se produce la contracción del miocito. Durante la fase 2 también se encuentran activas diversas corrientes de salida de potasio, motivo por el cual, a pesar del aumento del calcio intracelular, el potencial de acción se mantiene estable. Estos canales de calcio se irán inactivando poco a poco, mientras que las corrientes de salida del potasio permanecerán activas, dándole lugar a la fase 3 del potencial de acción, que llevará a la fibra a un potencial de membrana lo suficientemente negativo para poder iniciar una nueva despolarización. Una vez completada la repolarización, tiene lugar la fase 4 del potencial de acción, que se corresponde con la diástole ventricular. Asimismo, en el último tramo de la fase 3, los canales de sodio responsables de la despolarización cambian su conformación de inactivos a cerrado. Este cambio marca el final del periodo refractario efectivo y da comienzo al periodo refractario relativo, durante el cual un impulso suficientemente fuerte podría generar una nueva despolarización a pesar de no haberse repolarizado por completo la célula. Pasemos entonces ahora a hablar del potencial de acción de las fibras cálcicas o fibras lentas. A diferencia de las fibras rápidas, las fibras lentas van a tener únicamente 3 fases en su potencial de acción. Una fase 0 de despolarización, una fase 3 de repolarización y una fase 4 que se conoce como despolarización diastólica espontánea. Durante la fase 0 de despolarización se abren canales de calcio voltaje dependientes de tipo L que permiten la entrada de calcio a la célula. Característicamente, esta fase de despolarización en las fibras cálcicas no es tan abrupta como es en las fibras rápidas. Luego se continúa una fase 3 de repolarización en la que se abren canales de potasio voltaje dependientes que permiten la salida del potasio de la célula a favor de su gradiente químico. Esta fase de repolarización llevará a la membrana a un potencial diastólico máximo, que es el potencial más electronegativo en el cual se va a encontrar la membrana de estas células. Posteriormente se continúa la fase 4 o la fase de despolarización diastólica espontánea, que se produce por 3 corrientes. Vamos a tener una corriente llamada Fanny, que está mediada por canales catiónicos inespecíficos que se abren cuando la célula tiene un voltaje de membrana muy bajo, permitiendo el ingreso de diversos cationes, principalmente sodio. Luego se produce una corriente de calcio que va a ser a partir de canales de calcio tipo T, que permitirá el ingreso de este ion por su gradiente electroquímico, y también ocurre una disminución de la conductancia al potasio, produciendo un aumento progresivo del potencial de membrana hasta llegar al potencial umbral sin estímulos previos, lo que le da la característica de automatismo a las fibras cálcicas. En esta diapositiva, a modo de esquema, se muestra la composición del corazón con los distintos tipos de fibras. Vemos claramente cómo las fibras cálcicas o fibras lentas predominan en las células miocárdicas que tienen automatismo, como ser el nódulo sinoauricular y el nodo auriculoventricular,
mientras que las fibras sódicas toman mayor protagonismo en aquellas células que tienen una mayor contractilidad, tal como es el caso de los miocitos ventriculares. En este cuadro se presentan los fármacos antiarrítmicos y su efecto sobre distintos blancos. En esta clase hablaremos del grupo 1, que bloquean principalmente a los canales de sodio en su conformación abierta con un tiempo de recuperación intermedio para el grupo 1A, bloquean a los canales de sodio en su conformación inactiva con una recuperación rápida para el grupo 1B y bloquean a los canales de sodio en su estadio abierto con una recuperación lenta para el grupo 1C. Luego hablaremos del grupo 2, responsables de los bloqueos de los receptores beta adrenérgicos, para pasar a hablar del grupo 3, que genera un bloqueo de los receptores de los canales de potasio, y ya llegando al final hablaremos sobre el grupo 4, responsables del bloqueo de los canales de calcio, para por último hablar acerca de algunos antiarrítmicos que quedan por fuera de esta clasificación. Acá les vamos a dejar unos tips para que justamente cuando ustedes estén estudiando no estudien de memoria, sino que lo puedan pensar. Porque justamente como estaba visto en el cuadro anterior, los grupos de antiarrítmicos se caracterizan principalmente por el bloqueo de un solo canal, por ejemplo, el grupo 1 de los canales de sodio, el grupo 3 de los canales de potasio, el grupo 4 de los canales de calcio, pero no suelen tener solamente ese bloqueo, sino que suelen tener varios bloqueos adicionales. Entonces vamos a dejar unos tips para que puedan pensar cómo se podría alterar tanto el potencial de acción y el electrocardiograma si solamente bloqueáramos un canal, y justamente cuando vean un fármaco que bloquea uno o más canales puedan pensar las consecuencias que tendrían en un potencial de acción y consecuentemente en el electrocardiograma. En este caso tengan en cuenta que los canales de potasio, el bloqueo justamente de estos canales va a afectar predominantemente a los miocardiocitos, alterando más que nada la fase 2, el fin de la fase 2 y el comienzo de la fase 3. Lo vamos a ver el potencial de acción más enlentecido, aumentando la duración del potencial de acción, y como sigue entrando sodio y calcio, lo que va a pasar es que va a prolongarse en sí los periodos refractarios, tanto absoluto como relativo. El hecho de que justamente se prolongue este periodo refractario va a hacer que los fármacos que tengan acción sobre los canales de potasio van a ser muy útiles en las arritmias que justamente cursan con el mecanismo arritmogénico de reentrada. Eso lo van a ver un poco mejor cuando vean la parte de cardiología en medicina interna de arritmias. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma predominantemente es que justamente se prolonga el QT. Los fármacos que prolongan el QT, acuérdense que tienen riesgo de torsión de punta, ¿sí? Y otra cosa muy importante, recuerden que como les había dicho mi compañero Hernán, cuando estaba explicando el potencial de acción de una fibra cálcica, ten en cuenta que la fase 4, además de depender de la corriente Fanny, ¿sí?, también depende de la disminución de la conductancia del potasio. Por lo tanto, justamente lo que se va a afectar principalmente cuando bloqueamos los canales de potasio es el automatismo. Si yo bloqueo los canales de calcio, como vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos el grupo 4, tengan en cuenta que las células que van a verse predominantemente afectadas van a ser las células marcapaso, donde se va a alentecer la fase 0, principalmente a nivel del nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular, aumentando el umbral de despolarización dependiente tanto de calcio como de sodio. Además, lo que va a ocurrir también es que va a disminuir la pendiente de fase 4, porque no solamente dependía de la disminución de la conductancia del potasio y de la corriente Fanny, sino también de la apertura de los canales de tipo T. Además, como justamente bloqueo el ingreso de calcio, lo que va a ocurrir es que suelen ser fármacos inotrópicos negativos, va a disminuir la velocidad de conducción, además va a aumentar lo que es la refractariedad auriculoventricular, porque va a haber justamente menos pasaje del estímulo desde la aurícula hacia el ventrículo, bajando la frecuencia ventricular. Esto, todas las características que acabo de decir, hace que justamente los fármacos que tienen bloqueo de los canales de calcio sean muy útiles para los que son las arritmias supraventriculares, como son la FA, fibrilación auricular, y el ALT auricular. Y por último, vamos a hablar de los bloqueantes de los canales de sodio. Si yo bloqueo los canales de sodio, lo más probable es que tanto los miocardiocitos como las células marcapasos se vean afectadas. Justamente en las células marcapasos lo que va a ocurrir
es que va a aumentar el umbral de despolarización y también va a disminuir la frecuencia de disparo, porque también va a disminuir la despolarización diastólica espontánea, alterando la corriente Fanny. Recuerden que la corriente Fanny es una corriente mediada por canales catiónicos inespecíficos que se abren a voltaje bajo, y justamente uno de los cationes que más ingresa es justamente el sodio. Ahora, en las células no marcapaso, la velocidad de la fase 0 disminuye bastante y el potencial de acción se vuelve mucho más lento. Tengan en cuenta que dentro del grupo 1, que son los bloqueantes de los canales de sodio, solo el grupo 1B son los considerados antiarrítmicos puros, porque solamente bloquean los canales de sodio. Vamos a empezar a hablar entonces del grupo 1, que son los bloqueantes de los canales de sodio. Como hemos mencionado con anterioridad, el grupo 1 de los antiarrítmicos puede dividirse en tres subgrupos. Tendremos un grupo 1A, responsables de un bloqueo de los canales de sodio en estadio abierto con una recuperación intermedia, y dentro de este subgrupo tendremos a drogas como la quinidina, la disopiramida y la procainamida. El grupo 1B, por su parte, será responsable del bloqueo de los canales de sodio en estadio inactivo con una recuperación muy rápida, y dentro de este grupo tenemos a drogas como la lidocaína, la fenitoína y la mexiletina. Por último, el grupo 1C bloqueará los canales de sodio en su estadio abierto, pero a diferencia del grupo 1A, lo hace con una recuperación muy lenta. En este grupo se encuentran drogas como la flecainida y la propafenona. Además, estos fármacos pueden tener actividad sobre varios receptores o estructuras diferentes de los canales de sodio. En el caso del grupo 1A, la quinidina, además de los canales de sodio, también producirá un bloqueo de los receptores alfa 1, de los receptores M y de los canales de potasio, mientras que la procainamida tendrá menor actividad antimuscarínica y la disopiramida tendrá menor actividad bloqueante de los receptores alfa 1. Para el caso de los fármacos del grupo 1B, estos van a ser los únicos que van a bloquear únicamente los canales de sodio, motivo por el cual se los considera los únicos que tienen efecto antiarrítmico puro. Por último, el grupo 1C va a tener actividad sobre los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio y los receptores beta adrenérgicos. Para hablar de los antiarrítmicos del grupo 1A, utilizaremos como ejemplo a la quinidina. Este fármaco, como dijimos en la diapositiva anterior, será responsable principalmente del bloqueo de los canales de sodio en estadio abierto con un tiempo de recuperación intermedia. En segundo plano, también tendrá efectos antagonistas de los receptores alfa-1 adrenérgicos, bloqueará los receptores muscarínicos, a los canales de potasio y en menor medida a los canales de calcio. Al actuar sobre estas estructuras, la quinidina producirá diversos efectos. En primer lugar, producirá un alargamiento de la duración del potencial de acción a expensas de la disminución de la pendiente de la fase 0, y en segundo lugar, por el alargamiento de la fase de repolarización debido al bloqueo de los canales de potasio. Estos dos efectos sobre las fibras miocárdicas se reflejarán en el electrocardiograma como un ensanchamiento del complejo QRS y un alargamiento del intervalo QT respectivamente. Aunque menor, el efecto bloqueante sobre los canales de calcio produce una disminución de la contractilidad, mientras que por el efecto de la quinidina sobre los receptores alfa-1, esta ejerce un efecto vasodilatador. El bloqueo de los receptores M, por su parte, deriva en un aumento del tono simpático y un consecuente aumento de las despolarizaciones diastólicas espontáneas. Veamos entonces cómo se modifica el potencial de acción de las fibras sódicas bajo acción de una droga como la quinidina, partiendo desde el potencial de acción normal de una fibra. Al bloquear los canales de sodio en estadio abierto, los antiarrítmicos del grupo 1 generarán una disminución en la pendiente de la fase 0 del potencial de acción. Dado que el bloqueo de los canales de calcio es menor, la fase 2 del potencial de acción se verá casi imperturbada, mientras que la fase 3 se va a ver levemente alargada. En cuanto a su farmacocinética, la quinidina es una droga que puede administrarse por vía oral. Se distribuye con una alta unión a proteínas plasmáticas, aproximadamente el 80%, y se metaboliza en el hígado produciendo un metabolito igual de activo que la droga original a partir de los citocromos 3A4 y 2D6, ejerciendo además una fuerte inhibición sobre este último. El fármaco se elimina por vía renal en un 20% sin metabolizar. Los efectos adversos de esta droga se pueden clasificar en dosis independientes y dosis dependientes. Dentro de los efectos adversos dosis independientes,
Lo más frecuente es la aparición de diarrea, con la cual hay que tener mucho cuidado, ya que una de sus consecuencias puede ser la hipopotasemia, que puede predisponer a más arritmias relacionadas con el alargamiento del intervalo QT. Además, puede producir hepatitis, trombocitopenia o una depresión de la médula ósea. Otro efecto adverso a destacar es el síndrome símil lupus eritematoso sistémico y por último los efectos anticolinérgicos como visión borrosa, cefaleas y sequedad de mucosas. Dentro de los efectos adversos dosis dependientes se debe mencionar el sinconismo. El sinconismo es un cuadro grave que cursa con síntomas leves como por ejemplo la cefalea o puede llegar a presentar síntomas muy graves como es el caso de las alucinaciones y la alteración del estado de conciencia, pasando por trastornos visuales y auditivos. Por último, como cualquier antiarrítmico, el grupo 1A tiene a las arritmias dentro de sus efectos adversos. En este caso puede producir una torsión de puntas, que es una taquicardia ventricular polimorfa de muy difícil manejo clínico, que se da como consecuencia del alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma y el alargamiento del periodo refractario relativo por el bloqueo de los canales de potasio. Ahora hablaremos del grupo 1B. Para hablar de los antiarrítmicos del grupo 1B, hablaremos del fármaco más utilizado de este grupo, que es la lidocaína. Como fue dicho previamente, la lidocaína es un fármaco que bloqueará los canales de sodio en estadio inactivo y los soltará de manera muy rápida. De esta manera impedirá por completo la entrada de sodio a las células durante la fase 2 del potencial de acción, generando que éste se acorte. Al impedir en su totalidad la entrada de sodio durante esta fase del potencial de acción, facilitará una mayor salida de potasio, con lo cual la repolarización llevará a la célula cardíaca a un potencial de reposo aún más negativo, haciendo que se necesite un estímulo mayor para poder despolarizar a la célula nuevamente. Dado que la duración del potencial de acción suele ser más prolongada en las fibras de Purkinje, estas células serán las que más afectadas se verán por la acción de estos antiarrítmicos, homogeneizando la conducción respecto del resto de los miocitos. Esto resulta de importancia en el tejido isquémico, ya que estas células no pueden producir la energía necesaria para expulsar potasio, pero su salida se verá favorecido por el bloqueo de los canales de sodio. Es por esto que la lidocaína es el fármaco de elección para tratar las taquicardias ventriculares secundarias a los infartos agudos de miocardio. También será de utilidad en las arritmias producidas por digitálicos. En esta diapositiva veremos cómo se afecta el potencial de acción bajo el efecto de la lidocaína. Dado que la lidocaína actúa sobre los canales de sodio cuando se encuentran en su estado inactivo, la fase 0 del potencial de acción no sufrirá mayores cambios y los canales de sodio podrán conducir normalmente. Una vez que la lidocaína actúa sobre los canales de sodio en su conformación inactiva, se inhabilita cualquier tipo de influjo de sodio a la célula y de esta manera se va a acelerar la salida del potasio y la repolarización de la célula llegará a un potencial de membrana más electronegativo que, como dijimos previamente, llevará a que se necesite un impulso más fuerte para poder despolarizar la célula nuevamente. La administración de la lidocaína es por vía endovenosa, ya sea en bolo o por goteo continuo. Es una droga que se distribuye con una alta unión a proteínas plasmáticas y atraviesa la barrera hematoencefálica. Su metabolismo es hepático a través del CYP3A4, con la característica de que es un mecanismo flujo dependiente, motivo por el cual hay que tener particular cuidado con aquellos pacientes que tengan el flujo hepático alterado, como por ejemplo pacientes con insuficiencia hepática o pacientes con insuficiencia cardíaca. Al administrarse en bolo y en dosis altas, el efecto adverso de mayor relevancia de la lidocaína son las convulsiones, que son antecedidas típicamente por un sabor metálico desagradable. Al administrarla en infusión continua, es más frecuente que aparezcan parestesias o temblores. También puede producirse una alteración del estado de conciencia y arritmias. Pasemos a hablar ahora del grupo 1C. Este grupo de fármacos, conformado por la flecainida y la propafenona, bloqueará a los canales de sodio en estado abierto y se disociará de estos de manera muy lenta. Además, van a bloquear a los canales de potasio y los canales de calcio y, exclusivamente en el caso de la propafenona, bloqueará también a los receptores beta-adrenérgicos. A raíz del bloqueo de los canales de calcio y su lenta recuperación, y por la actividad bloqueante de los canales de potasio, los fármacos de este grupo terminarán por producir un alargamiento del potencial de acción.
El tiempo prolongado de recuperación de los canales de sodio derivará en una prolongación del periodo refractario efectivo. Por su actividad bloqueante beta, la propafenona además va a deprimir la conducción del nodo auriculoventricular. Estos efectos se verán reflejados como una prolongación del intervalo PR y un ensanchamiento del complejo QRS en el electrocardiograma. En esta diapositiva podemos ver cómo se modifica el potencial de acción a partir del uso de los antiarrítmicos del grupo 1C. Al bloquear los canales de calcio en estadio abierto, se va a producir una disminución en la pendiente de la fase 0, y dado que estos fármacos quedan unidos por un tiempo prolongado al canal y además van a poder bloquear a los canales de calcio, el periodo refractario efectivo de las fibras se va a ver prolongado. Al bloquear los canales de potasio, también se va a generar un alargamiento de la duración de la fase 3, generando entonces un alargamiento global de toda la duración del potencial de acción. En cuanto a su farmacocinética, son drogas que pueden administrarse tanto por vía oral o por vía endovenosa. Van a circular altamente unidas a proteínas plasmáticas y se van a metabolizar en el hígado a partir del citocromo 2D6 para luego eliminarse por vía biliar. Respecto de sus efectos adversos, los antiarrítmicos del grupo 1C pueden producir un sabor desagradable en la boca, anorexia, ictericia, mareos, visión borrosa y arritmias. Dado su bloqueo de los canales de calcio y bloqueo de los receptores beta, van a disminuir la contractilidad miocárdica y pueden producir un bloqueo auriculoventricular. Hablaremos sobre el grupo 2 de los antiarrítmicos, o sea, los beta bloqueantes. En este cuadro clasificaremos a los beta bloqueantes. La primera generación de los beta bloqueantes que se desarrolló estaba conformada por el propranolol, el nadolol, el timolol y el sotalol, siendo estos fármacos que no tendrían actividad selectiva por ninguno de los receptores beta. En la segunda generación, compuesta por el atenolol, el bisoprolol, el acebutolol y el esmolol, los fármacos fueron desarrollados con una selectividad por los receptores beta 1 adrenérgicos presentes en el miocardio. Por último, la tercera generación sumó algunos mecanismos de acción que resultan beneficiosos en la terapia con estos fármacos. En el caso del nebivolol, este va a estimular la producción y la liberación de óxido nítrico. El celiprolol va a tener actividad agonista parcial beta 2, lo cual va a permitir su uso en pacientes asmáticos y pacientes con EPOC. Luego, para el caso del carvedilol, este va a tener un efecto antagonista alfa 1 y va a generar un efecto vasodilatador, al igual que el labetalol, que además va a tener actividad agonista parcial beta 2. Otra forma de clasificar a los beta bloqueantes es según su liposolubilidad, lo cual toma relevancia a la hora de administrar un beta bloqueante en un paciente que sufre insuficiencia hepática o que sufre insuficiencia renal. Los fármacos hidrosolubles son aptos para administrar en pacientes con insuficiencia hepática, y en este grupo tenemos a fármacos como el atenolol, nadolol, sotalol, labetalol y celiprolol, mientras que los fármacos liposolubles son el propranolol, el timolol, el carvedilol y el nebivolol, y son aptos para administrar en pacientes que sufren insuficiencia renal. Tal como lo indica su nombre, el mecanismo de acción de estos fármacos es el bloqueo de los receptores beta adrenérgicos. El agonismo de los receptores beta 1 en el corazón genera una entrada de calcio a través de los canales de tipo L y una salida más rápida del potasio para hiperpolarizar a las células más rápidamente, lo cual se va a traducir en un aumento de las propiedades cardíacas. Al bloquear estos receptores, esta entrada de calcio se disminuye y la salida de potasio se enlentece, generando así una disminución global de todas las propiedades cardíacas. En el potencial de acción se va a ver un alargamiento de la duración total del potencial de acción. Además de su uso como antiarrítmicos, estos fármacos van a tener utilidad como drogas antianginosas y antihipertensivas, cuyos mecanismos serán discutidos en las clases pertinentes. Dado que los betabloqueantes van a disminuir todas las propiedades cardíacas, van a tener efecto tanto en las fibras cálcicas como en las fibras sódicas. En las fibras cálcicas, al bloquear la entrada de calcio por los canales tipo L durante la fase 0 de despolarización, la pendiente de la misma se va a ver disminuida, y lo propio ocurrirá con la fase 3 de repolarización, en la que la salida del potasio será más lenta que en condiciones normales.
Por su parte, en las fibras sódicas, el mayor efecto se ve en la fase 2, que se ve muy reducida bajo el efecto de los beta bloqueantes, traduciéndose en una menor contractilidad y un alargamiento de la duración del potencial de acción por la salida del potasio más enlentecida durante la fase 3. Los bloqueantes son fármacos que pueden administrarse de manera oral o por vía endovenosa. Su unión a proteínas plasmáticas es alta y se van a metabolizar en el hígado a través del CYP2D6 para luego eliminarse por vía renal o biliar, tal como vimos en la clasificación del grupo por su solubilidad. Dentro de los efectos adversos de este grupo se encuentran las arritmias, la intolerancia al esfuerzo, la broncoconstricción producida por el bloqueo de los receptores beta 2 de la vía respiratoria por parte de los beta bloqueantes no selectivos. Pueden producir también fenómeno de Raynaud, pueden producir impotencia sexual, pueden producir constipación y pueden producir falta de respuesta a la hipoglucemia. Además, pueden producir un aumento de los triglicéridos y pueden producir también trastornos del sueño. Dentro de las indicaciones de los beta bloqueantes se va a encontrar el control de frecuencia en la fibrilación auricular, que es uno de los usos más frecuentes de estos fármacos. Van a estar también indicados en el infarto agudo de miocardio, durante el cual se va a producir un aumento del tono simpático y este aumento del tono simpático va a generar una mayor despolarización en las fibras cálcicas y un acortamiento de la duración del potencial de acción en las zonas no isquémicas. Al administrar un beta bloqueante durante el infarto agudo de miocardio, se disminuye la actividad automática y se impide la dispersión de los potenciales de acción desencadenados a las células vecinas. Además, van a generar una depresión de la excitabilidad y van a aumentar el umbral de la fibrilación ventricular, con lo cual los pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio se verán favorecidos y tendrán también un efecto antiisquémico y antihipertensivo. Otra indicación que tienen son las arritmias supraventriculares que se inducen por las catecolaminas, como es el caso de las arritmias por estrés y por ejercicio. Van a estar indicados también en el hipertiroidismo. Más precisamente en esta patología se indica el uso de propranolol, que va a tener actividad inhibidora de la deshidrasa periférica, impidiendo la conversión de T4 a T3. Y como dijimos previamente, van a tener efecto antihipertensivo y antianginoso. Los betabloqueantes se van a encontrar contraindicados en diversas situaciones clínicas. Las contraindicaciones absolutas de los betabloqueantes van a ser el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, las cardiopatías descompensadas y la hipersensibilidad. Van a encontrarse relativamente contraindicados en casos de embarazo, diabetes, insuficiencia renal y hepática, casos de asma y EPOC, bloqueo auriculoventricular de primer grado, casos de glomerulonefritis y enfermedad de Raynaud. Vamos a comenzar entonces con el tercer grupo que vamos a discutir de antiarrítmicos, que justamente son los bloqueantes de los canales de potasio, representados principalmente, y en esta clase nos vamos a abocar a la amiodarona y vamos a hablar un poco también del sotalol. Cuando hablemos de la amiodarona vamos a estar hablando de uno de los fármacos más importantes del grupo y también de la clase. Tengan en cuenta que ser bloqueante de los canales de potasio lo caracteriza y lo pone en este grupo. Y justamente recuerdan cuando estábamos hablando al principio de la clase que el bloqueo de los canales de potasio generaba o tenías el riesgo de una torsión de puntas por la prolongación del QT. Como la amiodarona lo hace homogéneamente en los tres canales que determinan las tres corrientes de potasio que afectan la fase 3, se corre un menor riesgo de torsión de punta. Además, tengan en cuenta que aunque esté definido como el grupo 3, también tiene un bloqueo de los canales de sodio en estadio inactivo. También tiene un bloqueo de los canales de calcio y también es bloqueante beta adrenérgico y bloqueante alfa adrenérgico. Entonces todo esto va a determinar que actúe tanto sobre los miocardiocitos sobre las células marcapasos también. Entonces termina prolongando el potencial de acción y disminuyendo la frecuencia cardíaca y la conducción del nodo auriculoventricular. Todo este amplio espectro de acciones que tiene puede explicar que justamente sea un fármaco muy eficaz y que justamente tenga una baja incidencia de torsada de puntas, que es justamente el efecto adverso más grave de un bloqueo de los canales de potasio. Con todo lo dicho anteriormente, los efectos que podemos ver
tanto en el potencial de acción como en el electrocardiograma, es justamente la prolongación del potencial de acción con aumento de los periodos refractarios absolutos y relativos, prolongando el QT, disminuyendo el automatismo, que es justamente una de las propiedades cardíacas que más se afectan por el bloqueo de los canales de potasio, aumentando la refractariedad y disminuyendo la velocidad de conducción auriculoventricular. Además, por sus acciones bloqueante beta, también bloqueante cálcica, terminan disminuyendo la frecuencia de disparo de la noda sinusal y también la frecuencia cardíaca. Y por su efecto bloqueante alfa-adrenérgico, también generan vasodilatación sistémica. La amiodarona es un fármaco que se puede utilizar tanto en el agudo como en el crónico. Por lo tanto, en cuanto a la administración, podemos ver que se puede administrar tanto por vía oral, con una biodisponibilidad entre el 30 y el 40%, o por vía endovenosa, cuando yo necesito llegar rápidamente a la meseta, principalmente en un cuadro agudo que tenga que revertir. Tengan en cuenta que cuando lo damos endovenoso es el tratamiento de excelencia para lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que son dos ritmos que tienen indicación de amiodarona, luego también de la cardioversión eléctrica. En cuanto a la distribución, tengan en cuenta que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, es una droga con alto volumen de distribución y muy liposoluble, y se acumula tanto en pulmón como en tejido adiposo y también en hígado. En cuanto al metabolismo, se metaboliza por el CYP3A4, ¿sí? a desmetilamidadarona, y tengan en cuenta que inhibe a su propio metabolismo y también al CYP12-9. Eso explica que justamente tenga una vida media entre 25 y se puede extender hasta 110 días. Y también el hecho de que justamente, como habíamos explicado antes, ser un fármaco muy lipofílico se concentra por mucho tiempo en todos los tejidos. En cuanto a la eliminación, tengan en cuenta que puede ser por vía biliar, por sudor, por saliva, ¿sí? por semen, pero está bueno que no necesita ajuste en insuficiencia renal porque no tiene eliminación por este medio. Los efectos adversos de la amiodarona los podemos clasificar tanto en agudos como en crónicos. Recordando un poco la diapositiva anterior, los agudos suelen ser más que nada por la administración en emergencias por vía endovenosa. Tengan en cuenta que, como habíamos comentado, es un fármaco bastante hidrofóbico, ¿sí? Es un fármaco muy liposoluble. Entonces se debe dar con un solvente en la presentación endovenosa, que es el dimetilsulfóxido. Se dice que este solvente puede ser el responsable de la hipotensión y vasodilatación que puede generar el fármaco cuando se da por vía endovenosa, y también puede generar depresión miocárdica. Ahora, dentro de los efectos adversos crónicos tenemos a las arritmias, ¿sí? Como cualquier antiarrítmico, un efecto adverso puede ser las arritmias. Ten en cuenta que puede dar neumonitis, ¿sí? Que con la retirada del fármaco puede ser reversible, pero si no se retira y progresa puede pasar una fibrosis pulmonar, que justamente ya es irreversible como cualquier fibrosis. Por eso está bueno, si se puede, hacer una prueba de difusión de monóxido, ¿sí? Si se puede, antes de administrarlo. También puede dar hepatitis medicamentosa que suspendida a tiempo puede ser reversible, pero también si progresa fibrosis se vuelve irreversible. El hecho de que la amiodarona tenga iodo en su molécula hace que pueda afectar la función tiroidea, tanto para el hipotiroidismo, que es lo más frecuente, como también dando hipertiroidismo. Tengan en cuenta que si el paciente empieza con signos de sintomatología de hipotiroidismo, se puede suplementar hormona tiroidea, levotiroxina, pero en el caso de hipertiroidismo se recomienda la suspensión del medicamento. También puede generar neuropatía periférica, debilidad muscular, proximal, ataxia y cefaleas. También puede generar fotosensibilidad. Se recomienda que los pacientes utilicen protector solar. Recuerden que es un fármaco que se elimina por sudor y también tiene un alto volumen de distribución, estando en la gran mayoría de los tejidos. Entonces justamente puede interactuar con los rayos UV generando reacciones inflamatorias en ese sector. Y también puede dar una coloración de un tinte gris azulado en la piel. Dentro del efecto adverso más frecuente vamos a tener que puede el paciente presentar microdepósitos corneanos, ¿sí? Por lo tanto se debería evitar en personas que tienen antecedentes de neuritis óptica, y como efecto adverso poco menos frecuente pues tenemos la disfunción testicular.
En cuanto a las interacciones de relevancia de la amiodarona, tengan en cuenta que los anticoagulantes orales, la digoxina y las estatinas pueden aumentar su vida media y obviamente aumentando la chance de sus efectos adversos. Se puede potenciar la acción depresora miocárdica con los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes. Con los fármacos que prolongan el QT o en el caso de hiperpotasemia y también hipomagnesemia, también hay que tener cuidado con la torsión de punta. Tengan en cuenta que, como les había explicado, el fármaco de por sí corre bajo riesgo de torsión de punta, pero si es administrado con fármaco que prolongan el QT o hay alteraciones del ionograma que te pueden generar una prolongación del QT, corremos riesgo de generar la torsión de punta. También, muy relacionado con el punto anterior, los laxantes, ¿sí?, que aumentan la pérdida de potasio, pueden dar torsión de puntas, al igual que la furosemida y el losartán. En cuanto a las indicaciones de la amiodarona, se utilizan para la reversión de una FA o una LT auricular, también para taquicardias ventriculares, como habíamos hablado, una fibrilación ventricular pero sin compromiso hemodinámico, y por último para las arritmias post-infarto agudo de miocardio. En cuanto al sotalol, tengan en cuenta que una parte la habían visto con el RAM, dado que es un beta bloqueante, entonces lo haría pertenecer al grupo 2, pero también tiene un bloqueo de los canales de potasio, por lo tanto lo vemos acá también, que le da la característica particular al grupo, que es el bloqueo de los canales de potasio del grupo 3. Entonces esto justamente va a generar una prolongación del potencial de acción. En cuanto a la farmacocinética, tengan en cuenta que tiene una biodisponibilidad del 100% por vía oral, no tiene metabolismo, no tiene unión a proteínas plasmáticas y la excreción es predominantemente renal en forma inalterada, con una vida media de aproximadamente 12 horas, entonces en sí tiene muy pocas interacciones farmacológicas. Ahora, el problema es que justamente puede prolongar el QT y puede generar torsión de puntas y, como todo beta bloqueante, es importante que puede agravar una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué lo pongo acá? Porque justamente tiene dos usos muy importantes, que son las arritmias supraventriculares y ventriculares, y es muy importante que es muy útil en los pacientes pediátricos. Con el grupo 3 terminado, vamos a comenzar con el grupo 4, para finalizar con algunos fármacos que están por fuera de esta clasificación. En este caso vamos a hablar de los bloqueantes de los canales de calcio. Dentro de los bloqueantes de los canales de calcio tenemos dos exponentes, que son el verapamilo y el diltiazem. Justamente el mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de calcio tipo L, tanto activos como inactivos. Entonces, su efecto más marcado va a ser en los tejidos que se estimulan con frecuencia, los que están menos despolarizados, completamente reposo, y también en aquellos que justamente la activación dependa exclusivamente de la corriente de calcio. ¿De qué estoy hablando? Del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Tengan en cuenta que tenemos otros bloqueantes cálcicos que son los dihidropirimídicos. Bueno, en este caso el verapamilo y el diltiazem son los no dihidropirimídicos, que tienen acciones antiarrítmicas y antianginosas. En esta clase vamos a ver justamente solamente la parte antiarrítmicas. Como había adelantado, tiene efectos casi exclusivos sobre las vías nodales, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, disminuyendo la velocidad de conducción. Esto se va a ver en el electro como un alargamiento del PR. Además, va a aumentar la refractariedad auriculoventricular, por lo tanto, va a afectar la despolarización diastólica espontánea. Tengan en cuenta que al bloquear también la entrada de calcio, como había adelantado al principio de la clase, es inotrópico negativo, o sea, va a bajar la velocidad de conducción, aumentar la refractariedad auriculoventricular y va a bajar la frecuencia ventricular. Todo esto los hace muy útiles para el aleteo auricular y la fibrilación auricular. Acá tienen para recordar el potencial de acción de la fibra cálcica, donde veíamos justamente que la fase 0, que es la despolarización, es donde se van a abrir los canales de calcio, y también la fase 4, que también dependía de la corriente Fanny, de una corriente de calcio y de la disminución de la conductancia del potasio, van a ser justamente en estos dos estadios, tanto en la fase 0 como en la fase 4, donde se van a ver los principales efectos de los bloqueantes cálcicos. Y como ven, se va a alargar el potencial de acción a expensas tanto de la fase 0 como de la fase 4. Vamos a hablar principalmente del verapamilo, dado que es de los más utilizados. Tengan en cuenta que puede administrarse tanto por vía oral o por vía endovenosa.
En cuanto a la vía oral, tengan en cuenta que es un fármaco que tiene un alto primer paso hepático, entonces se va a ver afectada su biodisponibilidad y se utiliza de manera endovenosa más que nada para las emergencias, como todo antiarrítmico de estos grupos. En cuanto al metabolismo, se metaboliza a norverapamilo y se elimina por vía renal. Tengan en cuenta que la vida media del verapamilo es de aproximadamente 4 a 7 horas y es importante ajustar la dosis de este fármaco en pacientes que tengan alguna alteración de la función, tanto hepática como renal. En cuanto a los efectos adversos, tengan en cuenta que la hipotensión arterial es el efecto adverso más frecuente cuando se está administrado por vía endovenosa, junto con la bradicardia sinusal severa y el bloqueo auriculoventricular. Cuando es administrado por vía oral, predomina más que nada lo que es el estreñimiento. Por ambas vías puede generar hepatotoxicidad, edemas, y tengan en cuenta que comparte algo con los beta bloqueantes, que es que justamente pueden exacerbar una insuficiencia cardíaca. En cuanto a los usos de los bloqueantes cálcicos, tengan en cuenta que se utilizan para las taquicardias supraventriculares y son fármacos de elección, junto con la adenosina, que vamos a hablar un poco al final de la clase. Tiene un uso muy importante en pacientes con fibrilación auricular y aleteo auricular. Y es importante, y esto recálquenlo, ¿sí?, que no deben utilizarse en pacientes que tienen arritmias ventriculares, porque justamente corremos riesgo de generar un colapso hemodinámico. Están totalmente contraindicados en arritmias ventriculares y también, junto con los beta bloqueantes, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y también en pacientes con intoxicación digitálica. Tengan en cuenta que intoxicación digitálica lo van a ver conmigo en la clase de inotrópicos. Como les habíamos adelantado, vamos a terminar la clase con adenosina y digoxina, que son fármacos que están por fuera de la clasificación clásica, valga la redundancia, de los antiarrítmicos. De la digoxina vamos a hablar solamente de su efecto antiarrítmico, dado que gran parte de la clase de inotrópicos me dedico a hablar principalmente de justamente la digoxina, de sus efectos adversos, de su farmacocinética y de su farmacodinamia. Por lo tanto, solamente vamos a ver acá la parte antiarrítmica. Y tengan en cuenta que la digoxina, ¿sí?, es un fármaco que tiene acciones vagotónicas prominentes, ¿sí? Todo esto resulta en una inhibición de las corrientes de calcio en el nodo auriculoventricular y también la activación de las corrientes de potasio mediadas por acetilcolina en la aurícula. Todos estos efectos electrofisiológicos indirectos que tienen justamente los glucósidos cardíacos, la digoxina entra dentro de la clasificación de glucósidos cardíacos, son la hiperpolarización, el acortamiento de los potenciales de acción, principalmente el auricular, y el aumento de la refractariedad del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, para repasar, aumenta el tono vagal de manera indirecta, de manera directa sensibiliza a la acetilcolina al nodo sinusal, ¿sí?, de manera directa con aumento de la refractariedad del nódulo auriculoventricular y acorta el potencial de acción auricular y ventricular. Justamente esto es muy importante, como les había dicho anteriormente, para evitar las arritmias por mecanismo de reentrada. Es muy importante porque una de las utilidades más importantes de la digoxina es el uso en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y concomitantemente una fibrilación auricular. La adenosina es un fármaco que justamente queda fuera de la clasificación que le estuvimos dando en la clase, pero que tiene algunas particularidades, y no solo eso, sino que tiene un uso muy particular que es importante que se lo lleven. Tengan en cuenta que dentro del mecanismo de acción cardíaco, lo que tenemos es que justamente activa una corriente de entrada de potasio e inhibe, ¿sí?, las corrientes de calcio, más que nada en nodo auriculoventricular y en menor medida en el nodo sinusal. Todo esto genera una hiperpolarización celular y una supresión de los potenciales de acción, principalmente los potenciales calcio dependientes. Entonces, este uso, o sea, esta característica de la adenosina hace que sea de elección en la taquicardia paroxística supraventricular, ¿sí?, donde justamente tiene una eficacia, ¿sí?, contra esta arritmia de aproximadamente 90 a 95%, junto con los bloqueantes cálcicos, ¿sí?, que los habíamos hablado anteriormente.
Justamente se administra por vía endovenosa y la característica particular es que tiene una vida media de 10 segundos, ¿sí? Dado que se metaboliza por la adenosina de aminasa que se encuentra en plasma, y usualmente lo que pueden ver en el hospital es que se administra por lo general una dosis inicial de 6 miligramos, seguida de, si es necesario, si no se cortó esta taquicardia supraventricular, una dosis doble, o sea de 12 miligramos. En cuanto a los efectos adversos de la adenosina, y ya para finalizar la clase, vamos a tener que justamente puede generar un enrojecimiento y dificultad respiratoria, guardar en el pecho. Puede generar un bloqueo aurículo-ventricular de segundo a tercer grado, pero suele ser de corta duración, principalmente por la duración de acción y su cortísima vida media. Y, paradójicamente, con su administración puede producirse una fibrilación ventricular. Es importante que esta hiperpolarización rápida que produce puede generar un periodo muy corto de asistolia, entonces el paciente puede tener como una sensación de muerte inminente, dolor torácico similando un dolor típico de un infarto agudo de miocardio, pero básicamente es el mecanismo de acción del fármaco. Y también puede generar post-administración, dolor de cabeza, hipotensión, náuseas y también parestesias. Tengan en cuenta que tiene algunas interacciones, pocas, pero puede llegar a tener más que nada con la teofilina o la cafeína, porque justamente bloquean al receptor de adenosina. Y también el dipiridamol, que lo habíamos visto en la clase de sangre, porque lo que hace es inhibir la captación de adenosina. Con Hernán les queremos dar las gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y servido la clase. La armamos pensando la manera más didáctica que les podíamos dar, electrofisiocardiología. Espero que les haya servido. Igualmente, cualquier duda que tengan, acá abajo les vamos a dejar nuestros mails. Espero que tengan una buena semana.